Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Lo que sirvió para Cristo, servirá para ti. Leemos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 y versículos 5 y 13. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesús nos pide que compremos el oro refinado en fuego, que es la fe que actúa por medio del amor, el género genuino, que debe ser probado por medio de un refinamiento intenso. Tu fe, que es más preciosa que el oro. Por tanto, como la fe de cada persona ha de ser probada, necesitamos la fe que ha soportado dicha prueba. Tenemos el testimonio. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Pero no, la palabra tienen no está ahí. Dice, guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Este es el género genuino. Esta es la fe que en él soporta la prueba. Esta es la fe que afrontó cada una de las duras pruebas que Satanás conoce con todo el poder que pudo concentrar. Esta fe soportó la prueba. Por tanto, en la expresión «compra de mí la fe que ha soportado la prueba», no es el mismo pensamiento que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 y versículo 5, «este sentir que hubo en Cristo Jesús». Cuando este sentir está en mí como estuvo en Él, ¿no hará en mí precisamente lo que hizo en Él? ¿Cómo serviremos a la ley de Dios? Con la mente sirvo a la ley de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7 y versículo 25. Cristo, en este mundo, en cada momento sirvió a la ley de Dios. ¿Cómo lo hizo? Con la mente. ¿Por medio de qué proceso de la mente? Por la fe. La fe de Jesús. ¿No guardó todos los mandamientos de Dios perfectamente y en todo tiempo? ¿Y no es cierto que es esta fe que actúa por medio del amor? ¿No dice el mensaje del tercer ángel, compra de mí oro refinado o probado en fuego, amor y fe, y vestiduras blancas, la justicia de Cristo, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez? Vemos cómo la mente o el sentir que hubo en Cristo soportará todas las pruebas que nos pueden sobrevenir en este mundo. ¿Sería diferente lo que hizo la mente de Cristo en él de lo que hará la mente de Cristo en mí o en cualquier otra persona? Ciertamente no será diferente.